para invertir y pues afortunadamente caí en esta academia y pues a partir de ahí he empezado a aprender un montón de cosas, ¿no? Yo creo que lo más resaltable de la academia es pues todo el acompañamiento que hay y los compañeros que puedes hacer durante el camino de tu formación, ¿no? Entonces, bueno, esa es una breve presentación de quién soy yo, ya con 4 años con Aprende Invirtiendo, y de la plática que les voy a dar el día de hoy, se trata principalmente de estos temas que vamos a abordar. Les voy a hablar principalmente de lo que son hay unos instrumentos de inversión que se llaman opciones financieras. Entonces vamos a ver en qué consisten estas opciones financieras, cómo me pueden servir las opciones financieras y las diferentes estrategias que podemos obtener de ellas, ¿no? Podemos obtener estrategias alcistas para poder seguir creciendo nuestro dinero pensando que el activo en el que estamos invirtiendo va a subir. Podemos también crear estrategias de coberturas que nos sirvan para protegernos en caso de que haya alguna caída en el mercado o que creamos que algún capital que estemos invirtiendo esté en riesgo, ¿no? También hay algunas estrategias que nos pueden ayudar a ganar dinero, aunque el activo en el que estemos invirtiendo no se mueva mucho, esté casi en lateral, ¿no? Entonces, bueno, para mí las opciones financieras se han vuelto súper importantes y son activos en los que participo, que me ayudan a participar en el mercado en el día a día. Entonces, bueno, empecemos con ellas. ¿Qué es una opción financiera? Bueno, antes de empezar por aquí, ¿quiénes de ustedes ya están invirtiendo? A ver, por ahí comenten en el chat. ¿Quién tiene ya tiempo invirtiendo? ¿En qué instrumentos han hecho estas inversiones? ¿Solo acciones de momento? ¿En criptos, en deuda? ¿Alguien ya tiene experiencia con opciones? No, nada. Muy bien. Bueno, pues esta presentación creo que les va a gustar. Bueno, yo les platico las opciones financieras son instrumentos derivados. ¿Qué quiere decir que son derivados? Pues que precisamente se derivan muchas veces del activo en el que se invierte. Entonces, la mayoría de las opciones, pues, son derivados de ETFs o de acciones en las que ya tenemos algún activo, ¿no? También, pues, obviamente hay opciones de futuros, opciones de varias cosas. En este momento, fíjense, todavía no hay opciones en criptos, que eso en el momento en el que salgan creo que va a ser también un gran mercado, algo súper atractivo. ¿Y por qué son atractivos estos instrumentos? Pues porque pueden servir de muchas formas. Hay tantas estrategias que se pueden hacer con estos instrumentos que los hacen muy, muy utilizables, ¿no? Entonces, uno de las formas en las que se puede usar, pues como un activo de especulación, ¿no? Normalmente estas opciones son contratos de 100 acciones, por ejemplo. Si queremos invertir en Apple y compramos una opción, estamos comprando un contrato que equivale a 100 acciones de Apple. Entonces, eso es una opción financiera. También, como les decía, las opciones pueden funcionar como coberturas. Ahorita les voy a enseñar algún ejemplo por ahí. Y pues depende de cómo se usen, también pueden usarse como una herramienta de generación de rendimientos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver uno de los primeros ejemplos.
El año pasado además fue súper interesante porque justamente pasó la pandemia, ¿no? Tantas cosas que pasaron durante el año 2020. Una de las más importantes, pues no sé si vieron además lo que pasó con el petróleo, ¿no? En algún momento, como todo el mundo se paralizó, pues hubo una baja de la demanda de petróleo fuertísima y pues eso ocasionó que el petróleo se fuera en picada, ¿no? Entonces, por ejemplo, un caso de uso real que me gusta comentar mucho es que por Pemex y el gobierno mexicano cada año hacen compras de estas coberturas a través de opciones financieras para asegurar que el precio del petróleo o que en caso de que el precio del petróleo baje, en este caso, por ejemplo, de $49, ellos se aseguran de comprar, de vender petróleo a esa cantidad, ¿no? Entonces, ellos utilizan esta estrategia precisamente como para asegurarse un ingreso mínimo. Y lo que usan ellos, pues son put spreads. Que bueno, esto es lo que vamos a ir viendo ya durante la presentación. En el mercado hay dos tipos de opciones principalmente, son los puts y los calls. Los puts principalmente, si se compran, son coberturas. ¿Quién ha escuchado? Bueno, saben cómo funcionan las empresas de aseguradoras, ¿no? Ellos lo que nos venden son coberturas ante posibles accidentes, ¿verdad? Entonces ellos nos hacen distintas estrategias según nuestras necesidades y según el riesgo propio que nosotros tenemos, ¿no? O sea, por ejemplo, las coberturas médicas, si ya tenemos algún antecedente, pues nuestra prima que tenemos que pagar, pues va a ser más cara porque es más posible que podamos hacer uso de esa cobertura y entonces sale más caro, ¿no? Esto es principalmente también algo que se usa en la bolsa. Entonces, bueno, ese es un ejemplo práctico que se puede ver cada año que lo usa, por ejemplo, Pemex. ¿Sí habían escuchado ya de este tipo de coberturas? ¿Les hace lógica más o menos lo que estamos platicando? Muy bien, Isaac. Federico, Jorge. Muy bien. Bueno, pues ya a lo mejor lo habían escuchado, pero ahora ya, bueno, en esta presentación no lo vamos a ver tan a fondo, pero espero que les quede un poquito más claro de qué se trata y cómo funciona, ¿vale? Aquí, por ejemplo, bueno, además les voy a poner un ejemplo totalmente verídico. Esta semana, por ejemplo, sí estaba yo pensando que posiblemente el mercado fuera a bajar y entonces con esos put spreads, esta es una estrategia de cobertura. Si ven, el primer movimiento es una compra, ¿no? Entonces yo estaba esperando que el mercado, que el ETF del SPY, que es el de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, estuviera por debajo de 440, ¿no? El día que lo compré estaba el SPY en 446 o 447, algo así. Y entonces, 4 días después, bueno, la cobertura, como pueden ver, aquí me costó $1 con 10 centavos. Entonces, esto como se multiplica por 100, porque así son los contratos de opciones. Así es como multiplicamos y sabemos el valor final de una opción, ¿no? Entonces lo compré en 1.10 y lo pude vender 4 días después por $2.10, lo cual pues fue una ganancia de $100 en 4 días, ¿no? O si lo vemos en términos porcentuales, una ganancia del 100% en menos de 5 días, ¿no?
La plataforma que usamos normalmente para hacer este tipo de trading se llama Interactive Brokers y esta es más o menos la gráfica de rendimiento que nos arroja cada vez que metemos algún tipo de estrategia, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos ver cuál es la probabilidad. Bueno, esta probabilidad va cambiando día con día según el movimiento del subyacente, o sea, del activo en el que estemos haciendo la estrategia, ¿no? Esta fue, de hecho, ya los datos del día de hoy. Entonces, por ejemplo, algo importante es que yo estoy esperando que haga ese movimiento, bueno, o el movimiento original, yo estaba esperando que lo hiciera antes del 27 de agosto, o sea, antes de la próxima semana, ¿no? Y luego, otro punto que nos señala aquí la plataforma es que tenemos nosotros un 59% de probabilidad de hacer dinero. Eso en ninguna otra estrategia o, por ejemplo, al comprar y vender acciones, pues nuestra probabilidad de ganar dinero al día siguiente pues es 50%, ¿no? Porque no sabemos si va a subir o bajar. Entonces siempre está ahí en el 50%. Algo que nos ayudan muchísimo las estrategias con opciones es que podemos tener un porcentaje mayor de probabilidad de hacer dinero con estas estrategias, ¿no? Y además, desde el principio sabemos cuánto es nuestra pérdida máxima en muchas de estas estrategias. Elida dice que se ve el audio. ¿Me confirman los demás si me escuchan bien? Sí se escucha. Bueno, entonces posiblemente sea alguna de las, las conexiones de internet propias, ¿no? Vale. Bueno, continuamos. Entonces, bueno, además estas plataformas que son las profesionales que nos ayudan a hacer trading con opciones financieras, nos dan este tipo de herramientas donde además pues nos ayudan mucho, ¿no? Porque nos dan ya una información clara desde el principio antes de meter la estrategia. Estas son el tipo de pantallas que nos salen y nos ayudan a confirmar que eso es lo que queremos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a seguir con la siguiente estrategia. Bueno, ¿alguna pregunta de momento con esta estrategia de cobertura? ¿Sí más o menos entendieron cuál fue el objetivo de estas? ¿Cómo saber cuándo vender? Esa es una gran pregunta. Siempre existe esa gran incertidumbre, ¿no? Bueno, y las dos partes, ¿no? Entre cuándo entrar o cuándo entrar a una estrategia y cuándo salir y cómo salir, ¿no? La verdad es que aquí, bueno, cada quien tiene que hacer su propio estrategia. Yo en ese momento vi que tenía ya un rendimiento del 100% en menos de 5 días. Dije, bueno, para mí con eso es suficiente. Y bueno, ya después haces tu propio análisis técnico o fundamental de lo que quieras. Y en ese momento, pues tú decides en qué tiempo y tal cual cuánto quieres que sea tu rendimiento, ¿no? Bueno, aquí además te dice cuánto es lo máximo que puedes llegar a ganar. En esta estrategia sí hay un tope, ¿no? O sea, si baja más de 420, por más que baje más de 420, no vas a ganar más de $260, según lo que nos pone aquí, ¿no? Y también, si en algún momento el mercado sube, o sea, se va en contra de tu cobertura, pues tu pérdida máxima está topada a los $240. Entonces,
Bueno, para mí eso es muy importante, ¿no? Que desde el principio sepa cuál es mi target en ganancias y cuál es mi tope en pérdidas al entrar en una estrategia. Luego ya tú puedes decidir ahí cuál puede ser lo que más puedes ganar o lo que máximo puedes perder. Eso ya conociéndote a ti mismo y tal cual sabiendo tu perfil de riesgo, lo vas a ir descubriendo poco a poco. Hay algunas estrategias que después vamos a ir viendo que, bueno, además van a ver en el curso. Se recomienda, por ejemplo, salir a la mitad de todo lo que puedas ganar, ¿no? Entonces, bueno, pues es parte de lo que pueden ir descubriendo poco a poco. Luego vamos a ver esta estrategia. Aquí además, a ver, creo que Isaac tiene alguna pregunta, ¿no? Isaac, no, ya. Bueno, mientras vamos a seguir con las estrategias alcistas. Aquí, por ejemplo, bueno, en la anterior estábamos viendo de las coberturas, ¿no? ¿Cuánto fue el retorno? Aquí, bueno, en esta cobertura pude cobrar $96. Que, bueno, si ves, o sea, yo la compré en 1.10 y la vendí en 2.10. Entonces son $100, pero menos las comisiones, por eso queda $96. ¿Sí? Entonces, si además lo vemos en el precio pues es duplicar, ¿no? Lo que invertí. Esto fue lo que invertí y esto fue lo que cobré. Así es, los $96 es lo que queda después de la comisión. Entonces, bueno, vamos a seguir ahora con las estrategias alcistas. En esta, lo que estamos haciendo es nosotros vender esas coberturas, ¿no? Normalmente los puts son los que se usan para hacer las coberturas, entonces nosotros estamos de la otra parte. Algo súper interesante y que también al principio a mí me rompió la cabeza es que podemos iniciar una estrategia vendiendo. Entonces, eso también es muy interesante y bueno, ya lo irán viendo durante, si se inscriben al curso de estrategias de opciones. Ya irán viendo cómo funciona esta parte, ¿no? Además, al nosotros estar vendiendo algo que no tenemos, quiere decir que lo estamos como tomando prestados. Entonces, en esta parte es importante resaltar que además tenemos un margen. O sea, el broker nos está prestando dinero para que nosotros podamos vender. Entonces, lo que queremos en esta estrategia también es con Apple. El precio actual de Apple es 147 o $146 más o menos. Aquí es lo que nos pone en el current. Pone 146.80, ese es el precio actual. Y entonces lo que estamos diciendo con esta estrategia es que para el 17 de septiembre de este año, o sea, más o menos unos 30 días, esta estrategia nos va a hacer ganar cerca de $198 si el precio de Apple se queda por encima de $140. O sea, no importa si Apple se regresa un poco, siempre y cuando Apple se quede por arriba de $140 de aquí al 19 de septiembre, nosotros ganamos esta parte. Obviamente aquí nos dice que nuestra pérdida máxima son $13,800, pero eso también lo pone que es menos del 1% de probabilidad, porque eso pasaría en el caso de que Apple se fuera a cero, ¿no? Entonces, realmente no, eso casi imposible que pase, ¿no? Entonces, en esta estrategia, nosotros estamos apartando
dinero, $2,457, para ganar $200, ¿sí? Es lo que les puse aquí. Entonces, bueno, el ejemplo de si compramos 100 acciones de Apple, ¿cuánto capital tenemos que invertir? Pues hay que multiplicar 147 por 100 y son $14,700, ¿no? En esta estrategia, que también simula como si tuviéramos 100 acciones, solamente tenemos que invertir $2,457. Y ni siquiera lo tenemos que invertir, se tiene que dejar como apartado o bloqueado ese dinero, ¿no? Es por eso que nos ponen aquí lo del margen. Entonces, si en este ejemplo, si el precio de Apple se mueve a $150, pues vamos a ganar $3 por cada acción que tengamos, ¿no? Al final, si tenemos 100 acciones, vamos a ganar $300. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Y estos $300, cuando los dividimos por nuestra inversión, que son los 14,700, es un rendimiento de 2%, ¿no? Aquí, en el caso en el que tengamos éxito y Apple sí se queda por arriba de 140, además aquí tenemos mucho más margen, ¿no? No importa si Apple baja aquí, mientras se quede por arriba de 140 para esta fecha, nosotros vamos a poder hacer dinero. ¿Y cuánto es lo que vamos a hacer dinero? Pues casi $200. Si los $200 los dividimos entre los 2,457, nos da un rendimiento de 8%. Y este 8% lo estamos haciendo en 30 días. ¿Por qué en 30 días? Porque es cuando expire Y de hecho, bueno, aquí es donde entra también la parte de cuánto rendimiento quieren tener, ¿no? En el curso verán que muchas de estas estrategias se aconseja también salir antes para hacerlas más exitosas. Entonces, por ejemplo, si nos salimos al 50% de lo que podemos ganar, o sea, más o menos a unos $100, nuestro porcentaje de ganancia, si hacemos esta estrategia repetitivamente cada mes, cada semana, cada 2 semanas, vamos a tener mayor porcentaje de éxito, ¿no? Si, por ejemplo, repetimos este trade y en todos tenemos éxito, pudiéramos llegar a tener un rendimiento anual de 98%. Fermín, ¿con cuánto ingreso entonces será muy grande? Por eso les pongo aquí que cuánto es el capital invertido que necesitan para hacer esta estrategia. En el caso de que quieran comprar 100 acciones, pues necesitan más o menos $14,700, ¿no? Si es con las estrategias de opciones, pues necesitan tener apartado casi $2,500, ¿no? Mucho menos que como si tuvieran las 100 acciones. Y de hecho, el rendimiento sobre el capital invertido es mucho mayor que con las acciones. Además de que tenemos más margen de fallos si es que hubiera, ¿no? Después de esto, ya en el curso si se animan a tomar el curso, van a ver que hay estrategias además como para seguir cada mes o cada 2 semanas con este tipo de estrategias, y qué hacer en el caso de que Apple se regrese para acá, ¿no? ¿Qué podemos hacer para mitigar las pérdidas que podamos llegar a tener? Entonces, bueno, esa es la comparación que se puede hacer aquí. Además, hay otro tipo de estrategias. Por ejemplo, si quieren arriesgar todavía menos dinero,
En esta estrategia que se llaman verticales de crédito, tenemos que vender un put y comprar un put, ¿no? Aquí esta es la combinación. También lo que queremos en esta estrategia es que también Apple se quede por arriba de 140. Aquí en este caso la estrategia es para octubre, para el mes de octubre. Ahorita podemos ver algún ejemplo, pero precisamente, bueno, algo de lo interesante es que con este tipo de estrategias, miren cuánto es lo que estamos invirtiendo aquí. Solamente $500. O sea, $500 es lo que tenemos que apartar para poder realizar esta operación. Isaac, pues es que esto siempre tienes que analizar tu perfil de inversor y además cuál va a ser tu estrategia. Estas estrategias sí pueden ser tal cual para generar ingresos, o sea, si las quieres ver de cierta forma, pero de alguna forma sí las tienes que estar monitoreando un poco más que las acciones, ¿no? Si las acciones, o tú tienes una confianza infinita en la empresa, pues compras las acciones y las dejas ahí a ver cuánto tiempo, ¿no? Según cuál va siendo tu estrategia, ¿no? En este caso, pues más o menos tenemos que monitorear que Apple se esté moviendo en la dirección que queramos, ¿no? Si no se mueve en nuestra dirección, pues sí tenemos que reaccionar y hacer algún ajuste a nuestra estrategia para que no nos quite dinero, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, por ejemplo, lo que estamos invirtiendo son $500 y estamos buscando tener una ganancia de $111. Y si se fijan aquí, además, también la probabilidad de ganar dinero es el 70%. La probabilidad de éxito comprando acciones, pues tal cual, ¿no? O sea, no sabemos si vamos a ganar o perder, siempre va a ser 50%, es un volado, ¿no? No sabemos si va a subir o bajar y además en cuál va a ser el plazo que las vamos a tener esas acciones. Bueno, hay que definir más cosas, un plan más amplio, ¿no? En el caso de que queremos comprar acciones. Por ejemplo, la vertical de crédito, pues lo que necesitamos es que de aquí a la expiración que nosotros hayamos seleccionado, pues esté por arriba de 140. Y algo también súper atractivo de estas otras estrategias es que aquí el rendimiento de aquí a octubre, que son más o menos unos 50 días, si todo sale bien y nos esperamos a que gane por completo este rendimiento, pudiéramos llegar a tener un rendimiento del 22% en 50 días. ¿Qué tal suena eso, Suena bastante bien, ¿no? Poniendo nada más $500. Entonces, bueno, esta es otra de las estrategias que van a poder ver a más detalle dentro del curso especializado de opciones. ¿Qué tal? ¿Cómo van? ¿Sí van comprendiendo bien cómo van funcionando estas estrategias? No hagan cualquier pregunta, ya saben que no hay preguntas tontas. Siempre hay cosas nuevas que descubrir. Bueno, entonces esto por las estrategias alcistas. Todavía hay otras tantas, pero estas son de las principales que puede haber, ¿no? Después también tenemos estrategias neutrales.
Manuel, creo que esta sesión se va a grabar. No sé si al final te puedan pasar algún link. Vale, Adri lo va a confirmar. Entonces, una de las grandes facilidades que nos dan las opciones financieras es que podemos juntar además varias estrategias, ¿no? Esta estrategia se llama Iron Condor. Entonces, de lo que se trata aquí es que si no tenemos una opinión clara de hacia dónde se va a mover un activo o pensamos que a lo mejor se va a mantener sin subir ni bajar, o dentro de un rango cierto tiempo, pues podemos aplicar este tipo de estrategias, ¿no? Lo que nos dice además esta gráfica es que nosotros vamos a ganar dinero siempre y cuando Apple se mantenga entre 130 o $135 más o menos, que es aquí, hasta 155. Entonces, mientras Apple se mantenga arriba de 135 y debajo de 155, de aquí a más o menos creo que es el 17 de septiembre. Ya me pasé a la otra, esta. Bueno, volvemos aquí. Entre 135 y 155, de aquí a septiembre, que son más o menos unos 30 días, nosotros vamos a poder ganar $105. Y además, ¿cuál es la cantidad que estamos invirtiendo en esta estrategia? A ver si me pueden ayudar. Ya les comenté en la diapositiva pasada más o menos cómo saber cuánto es lo que vamos a invertir. A ver, en esta estrategia neutral, a ver si ya le van cachando más o menos cuánto es. ¿Cómo tomar en cuenta otros factores? Pues esos factores externos al mercado casi siempre, o sea, muchas veces están descontados, a menos que sea algo sorpresivo, ¿no? Si es algo sorpresivo, pues entonces sí, el activo o el mercado se empieza a mover bastante y se vuelve muy volátil. Y de hecho, estas estrategias, se benefician cuando el mercado es más volátil. Si no es volátil y de repente se vuelve volátil, sí pueden salir un poco lastimados. Pero lo interesante de estas estrategias es que además también tenemos aquí una pérdida limitada, ¿no? O sea, tenemos más o menos cuál va a ser nuestra pérdida máxima, y además, en algún momento, si el activo baja mucho, se puede hacer un ajuste y, por ejemplo, recorrer esta parte más para acá y hacer que la estrategia siga siendo neutral. Entonces, siempre hay formas, Gerardo, de cómo poder seguir cubriéndose o proteger las inversiones que ya tenemos, ¿no? Precisamente, si no hay mucho movimiento, pues así es como se beneficia. Si empieza a haber mucho movimiento, pues entonces podemos meter alguna cobertura o tal cual intentar centrar más la estrategia para que siempre esté como de forma neutral y que aunque baje mucho no se lastime mucho la estrategia, ¿no? Así es. Eso es algo también de lo que van a aprender en el curso, si se meten ya más a fondo. Lo más importante de aquí, nosotros no, o sea, por ejemplo, al principio les decía sobre las coberturas. En esta parte, o sea, digamos que cada parte de esta es una cobertura, ¿no? Entonces, si el mercado se vuelve más volátil, pues esas coberturas se hacen más caras, ¿no? Entonces,
Lo importante o lo que hay que estar revisando es que cuando sea un mercado volátil es el mejor momento para nosotros para vender esas coberturas porque son las más caras, ¿no? Justamente las coberturas del mercado se basan en la volatilidad. Eso será una palabra que van a estar escuchando muy frecuentemente en el curso. Entonces, bueno, además, como les mencionaba también en la estrategia anterior, aquí también tenemos un 70% de probabilidad de ganar dinero, menos del 65% de ganar el 100%, o sea, los $105. Y pues, bueno, ¿no? Lo que estamos invirtiendo, la pregunta que les decía antes, ¿cuánto es lo que estamos invirtiendo en esta estrategia? $500. $500 es lo que necesitamos apartar en nuestra cuenta para poder ganar 105. Si llegamos al mes de septiembre y Apple, que es el activo con el que estamos trabajando aquí en este ejemplo, si se queda dentro del rango de 135 y 155, nosotros vamos a poder ganar $105. Y eso representa más o menos un 21% de rendimiento sobre los $500 que invertimos. 21% de rendimiento en 30 días. ¿Qué tal? ¿Les suena atractivo? Esto que estamos viendo el día de hoy es simplemente una embarradita, es así muy breve, pero justamente, bueno, va a ser una invitación al final de la presentación a que sigan formándose. Esto, además, imagínense, bueno, vean esta estrategia, si en 30 días pueden ganar $100, ¿ustedes creen que merece la inversión? Yo creo que sí, ¿no? O sea, además estos conocimientos, además, pues ya se quedan para siempre, ¿no? Ya después uno va a decidir si hace uso de ellos o no, ¿no? Pero, pues, yo totalmente se los recomiendo, ¿no? Jorge pregunta, entonces la pérdida máxima que podemos tener es la de pagar la comisión. No, no es nada más pagar la comisión, sino lo que nos está diciendo aquí, ¿no? Entonces, nosotros estamos apartando $500, pero al abrir una estrategia como esta, desde el inicio nos pagan $105 de prima, porque nosotros estamos vendiendo primas, nosotros estamos vendiendo coberturas. Entonces, solo en el caso que se salga de este rango, entonces sí vamos a empezar a perder dinero. Esta es la cantidad de dinero que vamos a perder. Esto es lo que nos pone aquí el perfil de rendimiento. La parte de aquí de la derecha es la cantidad que vamos a perder si se sale del rango. Perdón. ¿No? Aquí de este lado, pues también, ¿no? Si de un lado a otro, pues el perfil de rendimiento es lo que nos va a mostrar ahí. Cuánto es lo que vamos a ganar o perder según se mueva el precio de la acción, ¿no? O sea, si se va a 160 para el momento de septiembre, entonces sí podemos llegar a perder $395. Ajá. Correcto, Federico, más o menos. $395 es lo que... Así es. En la comisión nos dice aquí 6. Eso siempre es un aproximado que maneja aquí Interactive Brokers, que es el que más manejamos. ¿Cómo ven? ¿Vamos bien? Sí, entendido. Vale. Bueno, pues
Finalmente, estas son de las estrategias que menos recomendamos porque son tal cual boletos de lotería, ¿no? Pero supongo que muchos de ustedes se enteraron de lo que ha pasado este año con las meme stock, AMC o GameStop. ¿Sí las han escuchado? ¿Supieron qué pasó este año? Que además, mucho de estas meme stock eran realmente empresas que a lo mejor no estaban ni por equivocación en la mente de muchos inversores o ya estaban casi a punto de quebrar. Y de repente, ¡pum!, empezaron a subir muchísimo, ¿no? Además, sí, justamente es lo que les iba yo a explicar ahora, Jorge. El famoso short squeeze que pasó en el mercado, todo además se puede explicar genial, de una forma padrísima desde las opciones financieras, ¿no? Entonces, aquí justamente con este ejemplo les voy a poner qué pasó después con AMC, ¿no? Primero fue con GameStop y luego ya fue por AMC, ¿no? Entonces, inicialmente lo que tenía es que especuladores o fondos de cobertura, los hedge funds, tenían muchas posiciones en estas empresas, pero posiciones cortas. ¿Qué quiere decir que estaban cortos en el mercado? Quiere decir que estos fondos estaban especulando con que estas empresas se iban a ir a la quiebra o que se iban a ir directo a cero, ¿no? Entonces, ellos tomaban prestadas acciones y las vendían, pero además las vendían sin protección, ¿no? Entonces, llegó a tal punto en el que había muchísimas más acciones en venta que en compra. Entonces, alguien muy listo se dio cuenta de eso y empezó a comprar muchísimas acciones. Una forma, además, más fácil y más barata de comprar acciones en masa es a través de las opciones, ¿no? Ya les había comentado que cada opción equivale a un lote de 100 acciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esta gráfica que están viendo aquí es de un contrato call de AMC que estaba para esta fecha del 25 de mayo, ¿no? Inicialmente esta opción empezó costando 65 centavos y ese mismo día llegó a valer $6.50. Eso equivale a una subida de 10x, ¿no? O sea, si alguien hubiera comprado una opción y hubiera puesto $1,000, a las 2 de la tarde, esos $1,000 hubieran valido ya $100,000. Se ve súper bien, ¿no? Pero la verdad es que esos movimientos son muy extraordinarios y son casi como boletos de lotería, ¿no? Entonces, siempre hay una contraparte en estas opciones, ¿no? Si tú las compras, hay alguien que las tiene que vender. En este caso, son los creadores del mercado. Entonces, son los market makers. Entonces, ellos la venden y tú la compras. Pero además, ellos, como no pueden ser un participante direccional en el mercado, siempre tienen que buscar estar neutrales en el mercado. Entonces, al mismo tiempo que venden esa opción, para no estar cortos o no estar nada más direccionalmente bajistas en el mercado, tienen que comprar además acciones. Entonces se hace un bucle y provocan el squeeze, el llamado squeeze, ¿no? Que justamente además se puede hacer mucho más fácil con las opciones financieras porque es más barato hacerlo así, ¿no?
no es que sean artificiales, es que simplemente provocan esa reacción en cadena a que tú compras una opción, el creador del mercado la vende, pero al mismo tiempo él tiene que comprar acciones para poder quedarse neutral en el mercado. Entonces, justamente se va haciendo esa reacción en cadena y hace que el precio suba exponencialmente y muy rápido, ¿no? No sé si les quedó más o menos claro cómo funcionó estos short squeeze. Y eso, además, bueno, es padrísimo ver todos estos movimientos desde las opciones financieras, porque justamente en los últimos años se ha demostrado que en varios activos lo que ha hecho que haya subido el precio de las acciones ha sido la cantidad de opciones financieras que se han comprado, ¿no? Entonces, a mí me encanta estar analizando todos los volúmenes, los movimientos de las opciones, porque justamente te pueden llegar a dar una perspectiva además más amplia de hacia dónde se puede mover el precio de alguna acción o de alguna empresa, ¿no? Además, hay alguna forma, les voy a compartir aquí, por ejemplo, de saber más o menos cuánto se puede mover Apple. Estas son las pantallas donde vemos a todas las cadenas de opciones que hay disponibles, ¿no? Entonces, nosotros con estos precios, con esta información, podemos saber más o menos cuál es el movimiento esperado de Apple de aquí a octubre 15, o sea, más o menos a 57 días. Esto que nos está poniendo aquí es la suma de estas dos opciones, por ejemplo, en el 150, bueno, vamos a poner la 145. La suma que vemos aquí abajo son $12, ¿no? $12 con 45 más o menos, es el precio medio, 40. Ese es el movimiento esperado de Apple de aquí a octubre. Entonces, bueno, para mí eso se me hace como magia. Me parece fenomenal que basado en estadística, probabilidad e historial de la acción y sobre todo la volatilidad que hay en el mercado, te puedas dar una idea también más avanzada de cuál va a ser el movimiento esperado de un activo en cierto plazo, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Qué les parece? ¿Les gusta? Yo por mi parte esto sería todo de esta presentación. Es como una contracción al corto. ¿En qué parte dices, Jorge? Sí, pues obviamente como una gran parte de los participantes están bajistas y de repente el precio empieza a subir muchísimo, estos participantes bajistas no tienen cobertura, entonces lo que terminan haciendo es que ellos tienen que volver a comprar esas acciones y quizás a un precio más alto. Entonces eso hace que se exacerbe la actividad y sea un squeeze hacia arriba, ¿no? Que justamente hace que, porque además luego casi nadie quiere vender, entonces las tienen que ir comprando a precios todavía más altos, ¿no? ¿Por qué me interesó invertir en las opciones? Pues yo lo vi justamente en esta parte de la probabilidad como algo mucho más certero, ¿no? Además, en lo personal, inicialmente yo creo que a todos nos pasa, hasta le tomamos afecto a nuestras acciones, a las que nos dan rendimientos buenos o le ponemos emoción a la forma de invertir, ¿no? Si usamos estas estrategias, realmente esa emoción creo yo que
se va un poco y más bien se lo dejamos en las manos de las matemáticas y de las probabilidades, ¿no? Para mí esa fue una de las primeras cosas, porque sí, de repente sentía yo como que me estaba yo pegando mucho a una sola acción, a un solo ETF, y bueno, ya con las opciones, digo, no, pues que la probabilidad haga su trabajo y de ahí a que funcionen adelante, ¿no? Además, otra de las cosas que me gusta muchísimo es que puedo ganar dinero aunque el mercado baje, ¿no? Y eso me parece fenomenal. Lo puedo además hacer uso de estas estrategias para proteger mi portafolio. Si hay una parte de mi portafolio que sí tengo así a largo plazo, antes preguntaban que si ya no valía la pena invertir en Apple o en las acciones como tal. Pues todo depende de la estrategia, ¿no? Puedes tener ahí tus acciones de Apple, las cuales además reciben dividendos, que son pues, los intereses que va generando la compañía. Y por otra parte, puedes tener una cobertura en la que también te pueda dar algún rendimiento en caso de que Apple de repente baje, ¿no? Ya depende mucho el momento en el que hayas entrado y para ver cuál va a ser tu estrategia de salida o si lo vas a dejar ahí hasta que te retires. No sé, todo este tipo de cosas a mí me encanta. Hay otra parte también que me gusta mucho de las opciones que las puedo usar para cuando hay reportes trimestrales de las empresas, que justamente es como el momento más volátil o más incertidumbre de una empresa, porque no se sabe si va a salir bien o mal en sus movimientos. Entonces, ese es el momento casi más alto de incertidumbre de las opciones y es el de los mejores momentos para vender, ¿no? Para vender esas coberturas que precisamente por la incertidumbre cuestan más. Por ahí les está dejando a nuestros compañeros un formulario. Ojalá nos ayuden a responderlo. Además van a tener ahí una sorpresa. Creo que hay un muy buen descuento si se anotan ahí en el formulario para entrar al curso. Ojalá se animen y bueno, ya vieron con una estrategia que hagan bien. Bueno, ya vieron que es relativamente fácil poder tener rendimientos atractivos, ¿no? Además, sin la necesidad de tener que meter $10,000 o cantidades tan grandes, ¿no? Ya vieron que se puede empezar desde capitales más o menos pequeños, ¿no? El chiste es meterse un poco más a fondo a estas estrategias para poder tener la certeza de cómo... Bueno, Manuel pregunta, ¿cuánto tiempo demoré en aprender? Pues mira, el contenido del curso lo acabé relativamente rápido, un par de meses podrá ser. Y luego lo interesante es ponerlo en práctica, ¿no? Aunque luego Julio también nos da algunos tips de las cosas que no hay que hacer, pues uno siempre le gusta darse a lo mejor de golpes, ¿no? O nos gusta caer en esos errores a nosotros mismos y es el momento en el que realmente aprendes, ¿no? Muchas cosas. Entonces, yo hasta la fecha sigo aprendiendo. Yo creo que pasando un año de práctica fue donde empecé a llevar más profundo todo el análisis que llevo, ¿no? Pero de aprender, pues yo creo que eso nunca terminas de aprender, ¿no? Además, el mercado mismo va evolucionando, ¿no? Entonces, estrategias que te sirvieron en algún momento, quizás el siguiente año ya no te sirvan. Entonces, tienes que ir evolucionando, pues tal cual como va evolucionando el mercado, ¿no? Hay que precisamente estar preparados para cualquier situación. Y eso creo que es el curso, te da todas esas herramientas para que tú puedas sortear el mercado de muchas formas, ¿no?
Así es, Jesús. La verdad es que es simbólico realmente el costo del curso con respecto a lo que aprendemos ya de por vida, ¿no? Juan José, ¿qué opino del broker? La verdad es que no lo conozco. Yo principalmente manejo o conozco a 3 o 4 brokers que están en Estados Unidos y los demás yo desconfiaría bastante. Yo me quedo con Interactive Brokers, TD Ameritrade, Tastyworks y algún otro, ¿no? Pero de eso no. Arriesgarme con otro broker, la verdad es que no, es un riesgo innecesario para mí. Manuel pregunta, ¿me dedico de tiempo completo a las opciones? Pues no, inicialmente sí le dedicaba un poco más de tiempo para hacer mi análisis, pero después ya se va haciendo como intuitivo y ya más o menos sabes exactamente qué es lo que quieres. Yo le dedico a lo mejor media hora a la apertura del mercado, media hora al cierre y de ahí me dedico a hacer otras cosas. Entonces más o menos a lo mejor 1 hora al día y con eso. Inicialmente por la curva de aprendizaje a lo mejor sí le tienes que dedicar un poquito más de tiempo, pero después ya no es tan necesario. Qué bueno, ojalá que les haya gustado la presentación y pues bueno, anímense a, a seguir con la inversión del curso, ¿no? Que esa será una inversión para toda la vida, que será yo creo que muy importante para cada uno de ustedes. Roberto, IQ Option, tampoco no lo conozco, no tengo idea. Erna, todavía tengo mi trabajo de Godín y entre medias, pues sí me dedico a hacer trading todos los días. Pero como les comento, nada más media hora al inicio, más o menos a las 8:30, de 8:30 a 9, y luego de 2:30 a 3, es todo. A menos que haya días así como muy violentos o con mucha volatilidad, pues a lo mejor sí le dedico un poco más de tiempo, pero si no, nada más ahí. Federico, ahorita todavía no vivo del trading, ahorita todavía nada más estoy viviendo de mi trabajo Godín, entonces, pues así, ¿no? Normalmente, si todo saldría bien, a lo mejor un 2% se pudiera dedicar a hacer trading. Gracias, Isaac. No, pues muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos y bueno, pues adelante, cualquier duda, pues también estamos ahí al alcance con Adrián y ¿cuánto tiempo me tardé en entenderle a la herramienta? Pues a la herramienta básica con los primeros meses y sobre todo yo creo que en los primeros 6 meses ya te adaptas más o menos a dónde picarle y desde ahí la práctica es yo creo que lo más importante, ¿no? No, gracias a ustedes por acompañarnos. Eso. Venga, buenas tardes, hasta luego.